Vamos a continuar con la serie que hemos iniciado los días domingos acerca de la familia. Estamos hablando acerca de la familia. Y hoy estaremos abordando acerca de la crianza de los hijos. La crianza de los hijos. Estaremos viendo hoy la primera parte y la próxima semana, si Dios permite, la segunda parte. La crianza de los hijos, parte 1. Debemos pensar, hermanos, siempre como padres cristianos en cómo educar y en cómo criar a nuestros hijos de la mejor forma, de la mejor manera. Debemos pensar también, de acuerdo al texto que hemos leído, en cómo es que podemos terminar provocando o exasperando a nuestros hijos. Provocar, hermanos, significa enojar profundamente o continuamente, a diferencia de exasperar, que significa irritar. Irritar, es decir, hermanos, llevar a una alteración del ánimo de nuestros hijos. Los padres hacemos lamentablemente esto con regaños continuos. Siempre estamos regañando, estamos criticando de todo lo que hacen. Siempre criticando, y muchas veces con ironías que ellos pueden captar. Los hijos siempre se dan cuenta cuando somos constantemente irónicos, o muchas veces con chistes malos acerca de su persona, acerca de su ropa, o quién sabe acerca de sus amigos. También muchas veces lo hacemos con correcciones muy fuertes o castigos espontáneos, no medidos, más allá de lo que se merecían. Situación, hermanos, que nos hace parecer injustos, muy injustos. Y muchas otras veces pasar por alto algunas cosas para luego explotar por la misma cosa. Estas cosas, según la Biblia o según el versículo único que hemos leído, nos dicen que pueden o desalientan a nuestros hijos. ¿Qué sucede cuando tenemos hijos desalentados? Sucede que los hijos desalentados, hermanos, lo primero que van a hacer es cometer errores con respecto a las cosas de su vida. Y los padres debemos ser y somos los únicos que en realidad queremos que a nuestros hijos les vaya bien en la vida. Muy pocas personas, a más de los padres, quieren el bien para los hijos. Y por más que ellos piensen que los amigos o alguna persona fuera de sus padres quieren el bien, pues se equivocan. Es rarísimo las ocasiones en que otras personas busquen el bien de nuestros hijos. Somos nosotros los únicos, los primeros y los que en verdad queremos que a ellos les vaya bien. Para eso no podemos tenerlos a ellos irritados, enojados. No podemos a ellos tenerlos desanimados, desalentados con respecto a la vida, porque nublará su mente, nublará su corazón y ellos cometerán errores. Hay, hermanos, un principio que se estudia bastante en familia y habiendo leído algunos libros acerca de la familia, se encuentra constantemente las 3 C de casa, las 3 C en la disciplina de los hijos. Esas 3 C se llaman consideración, corrección y consistencia. Repito, consideración, corrección y consistencia. Abordaremos, hermanos, a continuación
estos tres principios en cuanto a la disciplina de los hijos. Primero, la consideración. ¿Qué es la consideración? La consideración es recordar que son pequeñas personas con todos los sentimientos de un ser humano y que son indefensos, muchas veces asustados y vulnerables ante sus padres grandes y fuertes, pero hermanos, no por eso es que ellos deban dejar de ser considerados. La consideración es importante para con los hijos, pero no basta, hermanos, viajar muy lejos o hacer grandes estudios para poder darnos cuenta cómo muchos hijos no están siendo considerados y están siendo, en lugar de ser considerados, están siendo menospreciados. Menospreciados porque son indefensos, menospreciados porque están asustados, menospreciados porque son vulnerables. O cuando los padres le dicen a sus hijos: sin mí no eres nada, sin mí eres nada en el mundo, o es por mi causa que tienes un techo, o es que comes. Qué triste, hermanos, es el desarrollo de los hijos con padres que en lugar de considerarlos son menospreciados. ¿Cómo nos gusta ser tratado? ¿Cómo te hubiera gustado ser tratado? La regla de oro, hermanos, en la práctica es que por la falta de consideración se cometen los abusos. Es por la falta de consideración que muchos niños entristecidos, amargados, irritados, porque en lugar de ser considerados, tengan que decir a veces a sus padres: tanto hablas mal de mí, tanto me menosprecias, tanto me haces sentir como un estorbo en tu vida. Y los hijos terminan diciendo ese triste pensamiento: te pedí traerme al mundo. Y los padres, enojados, lo que hacen es pedirles que se vayan de su presencia, que se aparten de su vista, porque finalmente se ponen a pensar que ahora, por así decirlo, la pelota está en su cancha. No puedes tratar mal a tus hijos, irritarlos, enojarlos, menospreciarlos, porque finalmente en algún momento, si no te dicen, por lo menos lo pensarán: te pedí traerme al mundo. ¿Soy yo responsable de estar en este mundo o eres tú el responsable? En esa altura, la educación de los hijos está totalmente errada, está totalmente equivocada. Yo no sé si algunos ya han vivido así, ya han criado a sus hijos así, pues deberían de pedirle perdón, decirle: perdón porque no te consideré, perdón porque no te traté bien, perdón porque era mía la responsabilidad y no tuya. Los hijos deben ser considerados simple y llanamente, mis hermanos, aunque son pequeñas personas, aunque son infantes o adolescentes, muchas veces que no quieran asumir su responsabilidad, aunque se equivoquen, hermanos, deben ser consideradas seres humanos que necesitan que los primeros que puedan considerarlo sean sus padres. Que los primeros que puedan decir que ellos pueden, que ellos van a conseguirlo, que ellos lo van a superar, que ellos pueden ser los mejores, que ellos tienen las condiciones, que eso primero debería venir de sus padres. El segundo principio de la disciplina es la corrección. La corrección, mis hermanos, no siempre es castigo. Para mucha gente corregir es sinónimo de castigar. La corrección, mis hermanos, es disciplina. La corrección no siempre tampoco
significa que la disciplina sea castigo. Toda buena corrección muestra lo que es malo y lo que es bueno. Es decir, una corrección debe enseñar. Si alguien se equivocó es porque no diferenció entre lo malo y lo bueno. Y una de las cosas por el cual alguien se equivoca es porque no tiene discernimiento del mal y del bien, o no tiene la clara diferencia, la clara diferenciación entre el bien y el mal. Y los padres somos los responsables de decirle a nuestros hijos hasta dónde llega lo malo y dónde comienza el bien, o hasta dónde llega el bien y dónde comienza el mal. Si los padres no sabemos eso, entonces ¿cómo es que esperamos que nuestros hijos sepan? Estoy hablando de ejemplo. Si le damos malos ejemplos en que los padres podemos cometer errores y nos podemos equivocar, y cuando los hijos lo hacen tenemos que disciplinarlos o castigarlos o corregirlos, mis hermanos, de una manera exagerada, sin mirar lo que nosotros hacemos, es un gravísimo error. En principio, corrección, mis amigos y hermanos, es mostrarles qué es lo malo y qué es lo bueno. Una buena corrección muestra a los hijos lo malo y lo bueno de lo que hicieron, lo malo y lo bueno de la vida. El castigo o la disciplina es necesario para reforzar la corrección en el caso de una desobediencia. Es diferente una desobediencia y es distinto una equivocación. ¿Quién no se equivoca en la vida? ¿O quién no comete errores? ¿O quién no ha pecado? ¿O a quién no le ha sucedido? ¿No es cierto? Dice un dicho popular, la vaca no se acuerda, ¿qué? Cuando era ternera. Es decir, no nos acordamos que a nosotros también nos pasó. Entonces, es diferente, mis hermanos, una desobediencia. Los padres tenemos que discernir, diferenciar entre desobediencia y equivocación. Muchas veces se hacen cosas malas por equivocación, por error, por no saber diferenciar entre lo malo y lo bueno, o por no haber aprendido, o por no haber sido enseñado. Pero cuando los hijos, mis hermanos, hacen algo por desobediencia, es distinto a que hayan hecho algo por equivocación. Cuando se hace algo por equivocación necesitan ser corregidos, pero enseñados a diferenciar lo malo y lo bueno. Pero cuando lo han hecho por desobediencia necesitan ser disciplinados. Es necesaria la disciplina porque lo hicieron por desobediencia. No por equivocación, sino por desobediencia. O lo hicieron por rebelión contra la autoridad de papá, contra la autoridad de mamá. Entonces es un desafío a las reglas, a propósito, ya que las reglas, hermanos, aunque son pocas, deben ser respetados, deben ser honrados, deben ser obedecidos. Y cuando las reglas son quebradas, necesita la disciplina. Pero la disciplina no siempre es castigo, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, deben ser prohibiciones, deben ser inteligentes, no necesariamente castigo. A propósito, las reglas deben ser muy pocas. Algunos hogares están llenos de tantas reglas. No, deben ser pocas, interesantes. Y deben desarrollarse en función de la palabra de Dios. No reglas tontas, ¿no? Los antiguos tenían reglas, hermanos, humanas, tontas, abusivas, ¿no es cierto? No, las reglas que los padres cristianos debemos establecer deben ser reglas bíblicas. Reglas, hermanos, que tengan que ver con la Biblia, con la disciplina bíblica. Ya que niños indisciplinados son una segura aflicción futura para sus padres. Debemos criar a hijos disciplinados, con reglas claras, bíblicas. Es necesario, pero recordemos
Una cosa es el desafío a la autoridad, una cosa es la rebelión contra las reglas, una cosa, mi hermano, es la desobediencia y otra distinta es haber hecho algo malo por equivocación, por error, por desconocimiento. Y los padres debemos saber para poder corregir. Necesitamos tener niños disciplinados. Necesitamos tener familias disciplinadas. El libro de Proverbios muestra cómo Dios quiere que la corrección física sea aplicada. Hoy en día hay, hermanos, una negación total contra la corrección física. Sí, porque se han cometido muchísimos abusos. Nuestros ancestros, nuestros antepasados nos enseñaron a disciplinar, a corregir, pero nos enseñaron a corregir con correcciones físicas. Pero eso fue pasando de la línea de una corrección por una indisciplina, por la rebelión, por causa de la desobediencia, y fue tornándose en maltrato. Y los padres que fueron maltratados por sus padres maltratarán también a sus hijos. Pero cuando lleguemos al conocimiento de la palabra de Dios, debemos saber que eso no es corrección, eso es maltrato. Y sí, con mucha razón, mis hermanos, y con mucha razón, las leyes hoy en día contemplan pena de cárcel para padres maltratadores. Seguramente en épocas antiguas, cuando los hijos se quejaban porque sus padres le habían practicado una disciplina física, las autoridades le decían: por desobediente, bien hecho. Hoy no. Si un niño va marcado en su rostro, marcado en su cuerpo, si un niño, hermano, se le encuentra con marcas en su rostro, en su cuerpo, por una disciplina física, entre comillas, es pena de cárcel. Es pena de cárcel. No necesitas marcar a tu hijo. No necesitas maltratar o marcarlo a tu hijo. Así sea con una disciplina física. Así sea, hermanos, con un buen azote. Así sea con un buen jalón de brazo. Que sienta el hijo, la hija, que no se puede burlar de la autoridad. Pero no necesitas llegar a maltratos. No, porque no está permitido y no es correcto. Usted dirá: pues a mí me maltrataron, mi padre o mi madre me tenía la oreja sangrante, o me agarraba con un tubo, o me agarraba con una manguera, o me correteaba, o me pegaba con patadas, qué sé yo. No, hermanos, ya no vivimos en esos tiempos. Ya no es correcto. Eso no es correcto. Porque cuando los hijos se acuerden de eso, cuando tú estés ancianito o viejito, muchos viejitos son maltratados. Tú me maltratabas cuando yo era niñito y no tenía fuerza. Ahora yo te maltrato a ti cuando eres viejito sin fuerza. Y usted sabe que hay viejitos maltratados por sus hijos, ¿verdad? Es porque esos viejitos maltrataron a sus niños. ¿Sabía? Por eso, padres abandonados, madres abandonadas por sus hijos, porque cuando de grandes se acuerdan que les maltrataba, y les maltrataba de la peor forma, de la peor manera. Y muchos hijos cristianos tienen que llorar y perdonar a sus padres por todo eso, para no maltratarlos, para no olvidarlos. Pero nosotros que estamos aquí, tenemos que aprender y enseñar a nuestros hijos que no sean maltratadores. Que no sean maltratadores. Pero por otro lado tenemos a gente que ya no quiere ni levantarlo del brazo. Ya no quiere darle ni una buena palmada.
Saben, escuchaba a un pastor decir: perdón, pero yo sí le voy a dar una buena palmada a mi hijo. Perdón, pero yo sí le voy a dar un buen azote a mi hijo. Perdón, pero yo sí le voy a dar una buena jalada a mi hijo. Y nadie me va a decir que no puedo hacer eso. Porque cuando un niño nace, el médico no te manda una carta, una solicitud para darle una buena palmada al recién nacido para que pueda decir Inga. Sin tu permiso, sin tu consentimiento, el médico le da una buena palmada a ese bebé. ¿O no? ¿Verdad? Sí. Para que llore, para que respire, para que viva, para que bote lo que no le permite respirar. Una buena palmada. Pero ¿qué tal si un médico dice: no, señor, yo no le voy a dar una palmada porque a los niños no se le toca? Así que si no grita, es su problema. El médico va a ser denunciado por no haberle dado la palmada de ley. Qué contradicción de las leyes hoy, ¿verdad? Qué contradicción. Si los médicos no piden autorización para darle palmada porque será demandado por no haber hecho eso, los padres tienen todo el derecho de darle una buena palmada sin maltratar, de darle un buen azote sin maltratar, de darle una buena levantada sin maltratar, para que ese niño no crea que nadie le va a hacer nada y se revuelque en el suelo o tira las cosas, rompe las cosas y nadie le hace nada. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña una buena disciplina sin maltrato, con inteligencia, con responsabilidad. La Biblia nos enseña la corrección. Bendito sea el Señor. Es necesario la corrección desde cuando nació, desde la pubertad hasta la adolescencia. Vamos a considerar algunas citas bíblicas y vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 3. Proverbios vamos a leer 3, verso 12. Verso 12. ¿Qué es lo que dice? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. La Biblia habla de castigo, pero también habla de disciplina. Avance un poco más en Proverbios 13. Vamos a leer algunos proverbios. Proverbios 13. Vamos a leer el verso 24. ¿Me encontraron? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Avances conmigo a Proverbio 19, verso 18. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. No seas maltratador. No es patada, no es puñete, hombre antiguo, mujer antigua. Hay algunos cavernícolas y cavernícolas, ¿no? No es así. Pero conmigo lo hicieron. Te van a llevar preso. Proverbio 22. Verso 15. Deberían tomar nota algunos. Proverbio 22, verso 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho,
mas la vara de la corrección la alejará de la necedad. A veces tenemos muchachos necios, muchachas con necedad, pero la vara le aleja de la necedad para que sea sabia, para que sea sabio. Déjale a tu niño, a tu niña que haga lo que quiera y será necia, será necio. Proverbios 23, verso 13 y 14. Proverbios 23, verso 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Verso 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte. Un proverbio más. Algunos muchachos y niños ya están enfadados conmigo de repente, ¿no? Proverbio 29, pastor enseñó. Y algunos van a su casa y le dicen, como el pastor dijo. No el pastor. ¿Cuál pastor? Como la Biblia dice. Proverbio 29, verso 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Deje de consentir a tu hijo, mi hermana, que después la nuera te lo va a devolver. Verso 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Es necesario la corrección, la disciplina, pero bíblica, inteligente, sabia. Y nuestros hijos nos darán alegrías, aleluya. Nos darán alegrías. Mis hijos jamás se tiraron al suelo y hicieron berrinche. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque le enseñaba rapidito la vara. ¿Quieres un motivo para hacer berrinche y llorar? No, papá, levántese. Muy bien, hijo, así está bien. Mis hijos jamás regresaron del colegio con la camisa toda sucia, así todo manchado. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa le decía, vaya a sentarte, hijito, lava tu camisa. Lava tu camisa. Hubo un tiempo que a mis hijos les gustaba andar con su media en la casa. Mi esposa se cansó. Le dijo, hijito, toma todas tus medias, vas a lavar. Mamá, vas a lavar. Terminó de lavar y decía, permíteme un descanso porque me duele toda la espalda. Tanto lavar que no le duele a la mamá, que la mamá no se cansa de lavar tanto, que los niños se ensucian como quieren y la mamá le dejan. Allá tú, hermana, no consientas a tu hijo así. Repito, te lo van a devolver. Te lo van a devolver. Mi esposa le dice en broma a mi mamá, te voy a devolver a tu hijo. No sabe tender su cama. Mi mamá le dice, ya muy bien, devuélvelo, pero págame el alquiler, ¿no? El otro principio de la educación, de la buena educación a nuestros hijos se llama consistencia. Consistencia. Hermanos, todo se echa a perder si decimos que vamos a hacer algo y no lo cumplimos. No lo cumplimos. ¿Sabe? Nos debe doler no poder cumplir una promesa. Nos debe doler prometer solo por salir del apuro. Debemos procurar ser consistentes como padres y procurar cumplir todas nuestras promesas. Todas nuestras promesas, ¿sabe? Por una razón importantísima, hermanos. Cuando nuestros hijos crecen
y comienzan a tener una relación con su Padre Celestial, encuentran promesas en la Biblia. Todo esto me promete mi Dios, mi Padre, sí. No creo que lo cumpla. ¿Por qué? Porque mi Padre jamás cumplió su promesa. No lo dice, no lo dice, pero así piensa, pero así cree, así concluye. Y la mayoría de nuestros hijos ya grandes no creen en las promesas del Padre Celestial, porque su Padre terrenal se convenció de su Padre terrenal, jamás cumplió su promesa. Jamás. Pero si nosotros cumplimos nuestras promesas con nuestros hijos desde cuando ellos eran chiquititos, pequeñitos, cuando ellos vayan creciendo, también creerán en la promesa de su Padre Celestial. La inconsistencia de los padres con los hijos es que quieren corregir, es que quieren enseñar, es que quieren decir qué es lo malo, qué es lo bueno. Y los hijos se dan cuenta que es inconsistente las palabras de sus padres, la corrección de sus padres, la enseñanza de sus padres, porque ellos son los primeros en quebrar aquellas cosas que quieren enseñar. Los hijos podrían repetirnos con toda claridad aquel proverbio chino que dice: tus hechos no me dejan escuchar lo que me quieres decir. Tus hechos no me dejan escuchar lo que me quieres decir. Los hijos quisieran escucharnos, pero no logran escucharnos. ¿Por qué? Porque nuestros hechos no le dejan. La Biblia está lleno de muchos ejemplos. La disciplina, hermano, debe ser equilibrada con la amonestación, con la instrucción, con el entrenamiento, con palabras bien pensadas, bien expresadas. La buena comunicación entre padres y hijos incluye palabras de ánimo cuando hacen el bien, de motivación cuando están desanimados, de placer cuando triunfan, pero cuando sea necesario, de reprobación de sus actos malos, de advertencia en tiempo de peligro y de reprensión de sus malas actitudes. Es necesario. Pero la Biblia nos muestra algunos padres que se equivocaron. ¿Recuerdan del sumo sacerdote Elí? Primera de Samuel capítulo 2, verso 1 al 36. Primera de Samuel capítulo 3, verso 1 al 21. Nos habla de la historia del sumo sacerdote Elí. En el tiempo de los jueces era pésima la disciplina y la amonestación de este padre. ¿Y sabe qué pasó? Dios le acusó de menospreciar a Dios y de honrar a sus hijos más que a él o por encima de él. Le dijo a Elí: tú honraste a tus hijos por encima de mí. Tú no educaste a tus hijos. Usted se imagina a Dios reprendiendo a un sumo sacerdote. De la misma forma, hermanos, la reprensión de Dios también va hacia nosotros. Va hacia nosotros. Me decía un padre hace un tiempo atrás: pastor, perdóneme, pero voy a celebrar un cumpleaños de mi hija, pero mi hija quiere celebrar con sus amigos del mundo. Y le dije: ¿tú qué dices? Es que no puedo estar exigiéndole siempre, tengo que darle algunas cositas, pues. Honrar a los hijos porque se sacó buena nota con un baile mundano. Honrar a los hijos porque se portó bien con actividades mundanas, carnales, tibias. Dios le reprendió al sumo sacerdote Elí y le dijo: tú has honrado a tus hijos por encima de mí. ¿Y sabe qué hacían los hijos? Los hijos fornicaban.
en la puerta del templo. Los hijos hacían cosas malas. Los hijos maltrataban a los pobres de la ciudad. Y la gente se quejaba de los hijos de Elí. Y Elí se iba a sus hijos y le decía: ¿por qué hacen esto conmigo, hijos míos? Era muy blando. Era desobediencia, era rebeldía de parte de sus hijos. Pero Elí reprendía, hermanos, como si fueran pequeñitos, chiquitos. Este menosprecio de Elí hacia Dios le costó. Y Elí murió de la manera más triste, deshonrado y triste por sus hijos, y abandonado por Dios, porque no supo educar, no supo criar. Queridos hermanos, nuestros hijos van a crecer y nos van a deshonrar. Nuestros hijos van a crecer y nos van a entristecer. Nuestros hijos van a crecer y se van a destruir. Nuestros hijos van a crecer y van a tener un hogar triste. Y descenderemos en nuestros últimos días sufriendo porque no fuimos buenos padres, porque no corrigimos, porque no obedecimos, porque no fuimos consistentes con nuestra educación, con nuestra reprensión y nuestra vida. David, el rey David, fue un guerrero que nunca perdió una batalla. ¿Usted puede imaginar? David nunca perdió una batalla. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un guerrero mata gigantes. Mató a todos los gigantes que pudo. Nunca perdió una batalla. En una ocasión estuvo a punto de perder una batalla porque se cansó. Pero él había entrenado a otros que peleaban con él, que también eran buenos. Y Abisai, uno de sus guerreros, cuando vio que su comandante y jefe estaba a punto de ser aniquilado, Abisai corrió y salvó a David. Casi pierde esa batalla. Pero a más de eso, David fue un guerrero implacable, pero perdió la batalla con sus hijos. Perdió la batalla con sus hijos. Cometió errores con algunos de sus hijos, y errores que le trajo terribles consecuencias. La Biblia nos da estos malos ejemplos para que aprendamos y no tengamos que sufrir los mismos resultados. David sufrió con Absalón. David sufrió con sus hijas. David sufrió en su hogar, en su matrimonio. David fue deshonrado de la peor manera por su propio hijo. Sufrió terribles consecuencias. Si no queremos seguir la palabra de Dios, si no queremos obedecer la palabra de Dios y terminamos cambiando teorías del mundo con la palabra. Yo encuentro, hermanos, tantos consejeros matrimoniales aconsejando con teorías mundanas, con filosofías mundanas. Y sabe una cosa, están acabando con las familias, porque no tiene consistencia. Lo que tiene consistencia es que tú y yo obedezcamos la palabra del Señor y después enseñemos a nuestros hijos a obedecer la palabra de Dios. Proverbios 22, verso 6. Nos dice: instruye al niño. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de la instrucción, no se apartará de la enseñanza. Instruyamos a los niños
Instruye al niño en su camino. Y la mejor instrucción es con la palabra de Dios. Debemos enseñar al niño. El problema de esto es que pocos niños saben lo que realmente quieren. Por eso es que necesitamos instruirles, enseñarles, ayudarles, encaminarlos. Tristes son la vida de los que tuvieron que luchar contra los planes paternales. Porque saben que mucha gente cree que enseñar, instruir al niño es colocar en ellos nuestros sueños, colocar en ellos nuestras metas, que ellos lleven a cabo lo que no pudimos hacer. No, instruir al niño es hacer que ellos encuentren sus sueños, lleven a cabo los planes de Dios, porque Dios tiene planes para cada uno. Dios tiene un plan para ti como padre y Dios tiene otro para tu hijo, aleluya. Y nosotros necesitamos instruirle para que ellos lleven a cabo los planes de Dios sobre la tierra. Bendito sea Dios. ¿Quién ha venido a glorificar al Señor? Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Isaías capítulo 55. Libro de Isaías capítulo 55, verso 8 y 9. 55, verso 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Necesitamos, queridos hermanos, instruir, educar, aconsejar, guiar a nuestros hijos. ¿Saben cómo? De la mejor manera, con los pensamientos de Dios y en los caminos de Dios. Alabado sea el Señor. Tenemos que enseñarle a amar a Dios. Tenemos que enseñarle a obedecer su palabra. Tenemos que enseñarle a tener temor de Dios. Repito, tenemos que enseñarle a amar a Dios. Nuestros hijos deben aprender a amar a Dios, porque, hermanos, Él es nuestro creador. No importa que la gente nos diga por qué ustedes hacen que sus hijos sean cristianos, sean evangélicos. No se trata de que tengan una religión, no se trata de que tengan, hermanos, un nombre. Se trata de que amen a Dios, porque Él es nuestro creador. Aleluya. Tenemos que enseñarle obediencia a la palabra de Dios. Nuestros hijos tienen que aprender a obedecer la palabra de Dios. Tenemos que enseñarle temor de Dios. ¿Sabe qué significa temor de Dios? Significa reverencia. Nuestros hijos tienen que tener reverencia a las cosas de Dios. ¿Sabe qué más significa? Respeto a las cosas de Dios. Tenemos que instruirle en amor, en obediencia y en temor, en respeto, en reverencia. Y tienen que crecer en el conocimiento del verdadero Dios. ¿Quién ha venido a alabar al Señor? Abra su Biblia conmigo y finalizamos en Deuteronomio capítulo 6. Antiguo Testamento. Libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 1 adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guarden
de todos sus estatutos y mandamientos que os mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en grandes ciudades y grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no lo llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate, que dice, de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andéis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Y vamos a finalizar leyendo capítulo 5 del mismo libro, Deuteronomio, capítulo 5, verso 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Bendito sea el Señor. Aquí está, mis hermanos, la palabra del Señor. Miren qué tremendo, para ver cómo toca a los padres motivar, animar a nuestros hijos a obedecer para que les vaya bien y vivan largas vidas productivas. Si faltan, hermanos, con esta educación espiritual, estaremos dejando que nuestros hijos sigan sus caminos que no son buenos y les causen muchos problemas y pérdidas de bendiciones que deberían heredar de una familia cristiana de verdad. Si nuestros hijos son educados de acuerdo a la palabra del Señor, pues entonces ellos serán bendecidos, sus días serán prolongados. Nosotros nos alegraremos, nos gozaremos con nuestros hijos y con sus hijos, porque los hemos educado de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Aleluya. Aquí nos detenemos y le damos un aplauso, hermanos, a nuestro Dios que está en nuestro medio. ¿Cuánto glorifican a Dios? Amén.